Muy bien, jóvenes. Voy a compartirle la pantalla de la presentación. Esta presentación también está subida en la plataforma, ¿no? En la semana 2. ¿Sí? Confirme si ve esa pantalla, por favor. Sí se ve. Sí, se ve. Sí, listen. Correcto. Entonces vamos a empezar con el principio de Pascal. Principio de Pascal. ¿Sí? Enunciado. Dice, la presión ejercida en un punto de un fluido se transmite por igual en todas las direcciones. La presión ejercida en un punto de un fluido se transmite por igual en todas las direcciones. Ya. Ejemplo. Si aplicamos una fuerza F sobre el émbolo de la siguiente figura, dice, solo el corcho 3 sale del recipiente. Observe, por favor. Este es un recipiente que tiene esta forma, ¿sí? Este es un émbolo. Aquí yo le aplico una fuerza y este émbolo puede desplazarse hacia abajo, ¿sí? Aquí tengo unos orificios. En estos orificios se ha puesto unos corchos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos corchos tengo? 1, 2, 3, 4, 5 corchos. Y está lleno de líquido, ¿no? Si yo presiono acá, el corcho 3 está directamente en la dirección de la fuerza, ¿sí le ve? Ya. Y la pregunta dice, ¿solo el corcho 3 sale del recipiente? ¿Qué creen ustedes? ¿Saldrá No, solo? salen todos por igual. Correcto, salen todos por igual, porque dice que la presión ejercida en un punto de un fluido se transmite por igual en todas las direcciones, por el principio de Pascal. Mire, ahí está la respuesta. No, según el principio de Pascal salen todos. Entonces yo aplico la fuerza aquí en este émbolo, salen todos los corchos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión se transmite por igual en todas las direcciones. Ese es el principio de Pascal y es muy utilizado en la vida cotidiana, ¿no? Mientras los sólidos transmiten fuerzas, los fluidos transmiten presiones. Y está con negrillas, mire. Si en su módulo tiene, resáltele, subráyele esta partecita. Mientras los sólidos transmiten fuerzas, los fluidos transmiten presiones. Pregunta de alguna prueba. ¿Sí? La aplicación más importante. Estaba mismo en la prueba. Correcto. La aplicación más importante del principio de Pascal lo constituye la prensa hidráulica. Lo constituye la prensa hidráulica. Mire, ¿qué es la prensa hidráulica? Dice, consta de dos recipientes cilíndricos de diferente diámetro que están llenos de un líquido no miscible y comunicados entre sí. Mire, este es el esquema de una prensa hidráulica, ¿sí? En el interior hay un líquido, ¿no? Aquí le voy a pintar. Cambiémosle de color. Hay un líquido. Pongámosle un color azul. Ya. Aquí está lleno de un fluido. Todo esto está lleno de un fluido, ¿no? Tiene diferente diámetro. Yo en la presencial les mandaba a construir una prensa hidráulica aplicado a algo. Y siempre me traían aplicado a la mecánica, ¿no? Me traían elevadores de autos cuando van a lavar. Así me traían. Utilizando jeringas. Una jeringuilla de un diámetro mayor, una jeringuilla de diámetro menor, conectados con esa manguerita del suero. Sí, así se construye la prensa hidráulica casera. Mire, si usted aplica una fuerza acá, aquí en esta área 1, acá también se genera una fuerza. Si yo aplico para acá, acá se elevará, ¿no? O si aplico para acá, acá también se elevará. Aquí tengo un área 1, acá tengo un área 2, pero la presión es la misma en los dos lados. Por el principio de Pascal, la presión se mantiene constante. Entonces, mire, por definición de presión, yo sé que presión es fuerza sobre área. Mire, la presión en el lado de acá será presión es igual a fuerza 1 sobre área 1. Y en el lado de acá, fuerza 2 sobre área 2. Fuerza 2 sobre área 2. Pero por el principio de Pascal, yo puedo igualar las dos presiones. Presión es igual a presión y puedo reemplazar los respectivos equivalentes. Mire. Presión en el un lado es fuerza 1 sobre área 1 y presión en el otro lado es fuerza 2 sobre área 2. Y esta es la ecuación de la prensa hidráulica, mire. Esta ecuación vamos a utilizar
para los ejercicios. Puede resaltarle esa ecuación. Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Sí? Listo. Vamos a continuar. Principio de Arquímedes. Enunciado dice, todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo. Entonces, le resaltamos eso, mire. ¿Sí? La ecuación principal es esta, mire. Se le empuje es igual al peso del líquido. Le llamamos ecuación 1. Dice que el empuje también es igual a la diferencia entre el peso del cuerpo en el aire y en el agua. Mire, empuje es igual a la diferencia entre el peso del cuerpo en el aire y el peso del cuerpo en el agua. W menos P. Más abajo tenemos las referencias, ¿no? Aquí está, mire, las referencias. ¿Qué significa cada letra? Ahí está, mire. La E mayúscula significa empuje. La W mayúscula significa peso del cuerpo en el aire. O también le llaman peso real. P sub L significa peso del líquido desalojado. Solo la P significa peso del cuerpo en el agua. O peso aparente también le llaman. ¿Sí? Entonces aquí está la simbología, lo que significa cada una de estas letras, ¿no? Podemos igualar las dos ecuaciones anteriores. Estas ecuaciones podemos decir que E es igual a E e igualar sus respectivos equivalentes. Mire, nos quedaría así. E es igual a E. Peso de líquido es igual a W menos P. Aquí. Pero el peso del líquido es igual al volumen de líquido por densidad de líquido por la gravedad. Sí, entonces esto le reemplazo aquí y me queda esta ecuación de acá. Volumen de líquido por densidad de líquido por la gravedad es igual a W menos P. Esta es la ecuación 3. ¿Sí? Ya, usted dirá, ¿y esta ecuación de dónde salió? Esta ecuación sale analizando la fórmula de densidad, ¿no? Densidad es igual a masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Ya. Y yo sé que el peso es igual a masa por gravedad. Masa por gravedad. Ese es el peso, la fórmula general del peso. Si de aquí yo despejo la masa, me queda que la masa es igual a densidad por volumen. Densidad por volumen. Si esto le reemplazo aquí donde dice masa, me queda que peso es igual, en vez de poner masa pongo densidad por volumen y por gravedad. ¿Sí? Aquí ya está ordenado. Primero está el volumen, mire, después está la densidad y después está la gravedad. Y se le ha puesto P sub L para indicar que es el peso del líquido, ¿no? Le pone así. Primero el volumen, el orden de los factores no altera el producto, dice. Volumen de líquido por densidad de líquido y por la gravedad. De ahí sale esta ecuación que está planteada aquí, mire. Esa ecuación de ahí. Haciendo estos reemplazos y obtengo esta ecuación. Esta ecuación le reemplazo acá, donde dice peso de líquido y obtengo la ecuación 3. ¿Sí? Esta ecuación 3, mire. En algunos ejercicios, usted tiene que hacerse un resumen de ecuaciones y ver en los ejercicios qué es lo que tiene y qué es lo que puede, qué ecuación puede aplicar, ¿no? Mire, por otro lado se conoce que esta era peso específico, la letra griega gamma. Peso específico es igual a densidad por gravedad. Esto se vio en la clase anterior. Sí. Entonces, como tengo densidad por gravedad, mire, densidad por gravedad, le reemplazo con el peso específico. Y es peso específico de líquido, ¿no? Peso específico de líquido es igual a W menos P. Es la ecuación 3.1. Referencias, ahí tengo. V sub L significa volumen de líquido desalojado. Esta es la letra griega ρ. Ρ sub L significa densidad de líquido. Esta es la letra griega gamma. Gamma sub L es el peso específico de líquido. Y se me fue de más la... Vamos a borrarle para hacerle bien. Ya. Es gamma, ¿no? Esta es la letra griega gamma. Es como la alfa, pero en sentido vertical, ¿no?
peso específico del líquido, ¿ya? Esas son las referencias que tengo. Listo. Vamos a la siguiente presentación. Características del principio de Arquímedes. Esas características son muy importantes, mire. Ese es el principio del submarino, ¿no? Las características del principio de Arquímedes la aplicación es del submarino. Mire, si la fuerza resultante es menor que cero, Fr es fuerza resultante. Tengo tres características. El cuerpo se hunde. La primera, el peso del cuerpo es mayor que el empuje y la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. Y aquí tengo el esquema, mire. Este es el cuerpo, esta circunferencia roja, se está hundiendo, mire. El peso del cuerpo, si le ve, más grande, el empuje más pequeño. Y la fuerza resultante entre estas dos quedaría hacia abajo. Por eso Fr es menor que cero, quiere decir que es negativo, apunta hacia abajo. Mire, la resultante siempre queda en el sentido de la mayor. Yo analizo la flechita del empuje y la flechita del peso. ¿Cuál es la mayor? Es del peso. Entonces la resultante siempre queda en el sentido de la mayor. Quiere decir que el peso del cuerpo es mayor que el empuje. Ahí el cuerpo se hunde. Esa es la primera característica. La segunda característica, cuando la fuerza resultante es igual a cero. El cuerpo está en equilibrio. ¿Sí? El peso del cuerpo es igual al empuje, la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. Mira, ahí tengo el cuerpo en equilibrio a una determinada profundidad, ¿sí? Las flechas son iguales, mira el empuje, el peso, entonces la fuerza resultante es igual a cero. Y la tercera característica, cuando la fuerza resultante es mayor que cero, es decir, es positiva, apunta hacia arriba. ¿Qué pasa? El cuerpo flota. El peso del cuerpo es menor que el empuje y la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. Mire, ahí le tengo el cuerpo flotando. Observe, el peso del cuerpo es más pequeño, el empuje es más grande. ¿Sí? Y la resultante queda en el sentido de la mayor. Hacia arriba es positiva, es mayor que cero. ¿Sí? Este es el principio del submarino, mire. Las tres características, ¿no? Cuando el submarino quiere subir a la superficie, hay unas cámaras que botan el agua, ¿sí? Y logran que el peso del submarino sea menor que el empuje que ejerce el agua de mar y sale a flote y está en la superficie. Si desea estar a una determinada profundidad ahí estático, también puede lograr eso con esas cámaras, ¿no? Estos principios también se aplican cuando usted está aprendiendo a nadar. ¿Sí? Usted está bien tenso, ¿no? Está bien tenso. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Su peso es mucho mayor que el empuje. Está nervioso, está tenso. ¡Pac! Se hunde. No puede nadar. Pero cuando ya logra controlar ese miedo al agua, entonces usted ya logra que su peso ya no está tenso, ya su peso es mucho menor que el empuje que ejerce el agua. Entonces ahí usted puede flotar inclusive ahí en la piscina. Sí. Entonces las características del principio de Arquímedes es aplicable a la vida cotidiana, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tenemos otras ecuaciones. No estoy presentando el proceso de deducción, únicamente ya la ecuación. Empuje sobre peso del cuerpo es igual a densidad de líquido sobre densidad del cuerpo. Puede servirnos para algún ejercicio. Lo mismo está acá. B sub C es volumen del cuerpo, B sub C' es volumen del cuerpo sumergido. Esto es igual a densidad de líquido sobre densidad del cuerpo. Tenemos las referencias, mire, de esta partecita de acá. B sub C es volumen del cuerpo, B sub C', se les llama así, volumen del cuerpo sumergido. Bien, hasta ahí la teoría. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Esa es la teoría mínima que usted tiene que saber para resolver los ejercicios tanto del principio de Pascal como del principio de Arquímedes. ¿Sí? Ahora vamos con los ejercicios de aplicación para desarrollar destrezas. Vamos con el primero. Tal vez tenga otros datos de los que usted tiene en su módulo, pero el proceso es el mismo. O tal vez coincida los datos, no me he dado cuenta. Revisarale, por favor. Revísele si coincide. En una prensa hidráulica, sus cilindros tienen radios de 8 centímetros y 15 centímetros. ¿Coincide? No, listo, no coincide. Ya, entonces son... No, de 10 centímetros. Correcto.
son otros datos. Entonces yo le sugiero que tenga muy en cuenta este proceso. En el módulo tiene otro ejercicio con otros datos, pero es el mismo proceso. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la fuerza que se debe hacer en el cilindro menor para equilibrar un vehículo que pesa, dice, 24,000 newtones y que está sobre el cilindro mayor? ¿Sí? La gata hidráulica para cuando se le poncha una llanta del vehículo, ¿no? Entonces usted utiliza la gata hidráulica para levantarle al vehículo y poder cambiar la rueda. Sí, esa es una aplicación del principio de Pascal, la gata hidráulica. Bien, mire, sacamos los datos, nos da los radios. Aquí clarito dice radios. Tengo dos radios. Les llamamos radio 1, 8 centímetros, radio 2, 15 centímetros. Y le pasamos de una vez a metros. ¿Cómo le paso a metros? Dividiendo para 100. 8 divido para 100 y me da 0,08 metros. 15 divido para 100 y me da 0,15 metros. ¿Sí? Y tengo la fuerza que está en el cilindro menor, dice. A ver, dice, ¿cuál es la fuerza que se debe hacer en el cilindro menor? Perdón. Para equilibrar un vehículo que pesa 24,000 newtones y que está sobre el cilindro mayor. Como está sobre el cilindro mayor, esta fuerza, le llamamos fuerza 2, el cilindro mayor, ¿no? 24,000 newtones. Ya. La incógnita es la fuerza 1, la fuerza que se ejerce en el cilindro menor. ¿Cómo me doy cuenta cuál es del cilindro mayor, cuál es del cilindro menor? Por los radios, mire. El uno es 8, el otro es 15. Entonces, ¿cuál es mayor? Entre 8 y 15 es 15, ¿no? Lleva el subíndice 2, entonces es la fuerza 2. ¿Y qué es lo que voy a calcular? La fuerza en el cilindro menor, F sub 1. Podemos hacer ahí un esquema. Mire el esquema. La prensa hidráulica, esquemáticamente, ¿no? Entonces aquí tengo el líquido que está dentro de esta prensa hidráulica. Podemos ponerla así con liñitas, ¿no? Para representar que está lleno de un fluido. ¿Sí? Todo esto está lleno de un fluido. Y vamos a aplicar la fórmula del principio de Pascal. Solución. Primero, cuando le den los radios, pueden darle los radios o pueden darle los diámetros. Usted empieza calculando las áreas. ¿Sí? Acordarás. Si me da los radios o los diámetros, usted empieza calculando las áreas. Como me dio los radios, las áreas le calculo con la ecuación pi por radio al cuadrado, porque son circunferencias, ¿no? Área 1 es igual a pi por radio 1 al cuadrado. Aquí le reemplazo el radio 1. Mire. El radio 1 es 0,08 al cuadrado. Elévele al cuadrado. A ver, con calculadora, por favor. 0,08, elévele al cuadrado. Y multiplíquele por pi. Ahí hay una teclita que es el pi que se activa con el shift. ¿Cuánto le salió? Hablen. Digan algo. Es necesario que esté con una calculadora. 0.020 le dicen. Correcto. Ahí está. 0,020 y le he puesto el 1 también, ¿ya? 0,0201. Esto es metros cuadrados. ¿Sí? Irá con la calculadora haciendo para que vaya familiarizándose cómo se opera esto, ¿no? Tengo el área 1. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ya, vamos a calcular el área 2 con la misma fórmula, mire. Área 2 es pi por el radio 2 al cuadrado. Reemplazamos valores, el valor del radio, el radio es 0,15. Coja la calculadora, eleve 0,15 al cuadrado y multiplíquele por el valor de pi. ¿Cuánto le dio? (0,15 al cuadrado y multiplíquele por el valor de pi. Confirme si da ese valor. Sí, Liz, en ese valor da. Correcto. Ya, bien, hemos calculado las áreas. ¿Sí? Siempre y cuando aplica esta fórmula, siempre y cuando le den como dato el radio. Esa es la fórmula, ¿no? Pi por radio al cuadrado.
Si le dan el diámetro, es la otra fórmula, le voy a anotar por acá. La otra fórmula, cuando le den el diámetro, la fórmula para calcular el área es esta, mire. Pi sobre 4, anotarle por ahí. Pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Por diámetro al cuadrado. Esta es la fórmula para calcular el área cuando le den el diámetro. ¿Sí? Anotarle, por favor. Porque puede ser que en algún ejercicio se le dé el diámetro, pues aplica esta otra fórmula. Ya. Con las áreas calculadas, nosotros, por el principio de Pascal, podemos decir que la presión en el un lado de la prensa hidráulica es igual a la presión en el otro lado de la prensa hidráulica. Abrimos por el modelo matemático de presión, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Fuerza 2 sobre área 2. ¿Sí? De aquí podemos despejar la fuerza 1. Fuerza 1 es igual a área 1 por F2 sobre el área 2. ¿Sí? Reemplazamos valores, mire. El valor del área 1, que es este valor, le reemplazamos acá. El valor de la fuerza 2, que era 24.000 newtones que tenemos en los datos. Y el valor del área 2, que es 0,0706. ¿Sí? Multiplique, por favor, las dos cantidades que están en el numerador. Presión igual y ese resultado divida para 0,0706. 0.0201 por 24.000 dividido para 0.0706. ¿Ya? Y me dio este valor, 6.832,86 newtones. ¿Confirme? Sí, Licen. Correcto. Muy bien.